Vamos a empezar. La clase anterior estuvimos viendo repeticiones. Entonces, hoy vamos a continuar con algoritmos repetitivos, ¿ya? Esto quiere decir que vamos a tratar de introducir la estructura repetitiva, ¿listo? Veamos algunos ejemplos más y ya. ¿Perdón? La anterior clase, bueno, ingeniera, la anterior clase había dicho que no es del ejercicio que le presenté, ¿no? Dijo que lo corrija. No sé si podríamos verlo eso. Se lo mandé a su privado. Sí, no, me lo mandaste recién, ¿no? Entonces, yo lo veo y de ahí te comento. Ahorita ya no nos da para estar con un ejercicio de tantas clases. Ahí lo comento, ¿listo? Pero había un error. Creo que con lo que vas a ver ahora vas a entenderlo mejor, ¿ok? Tendríamos que ver algunos ejercicios más de repente para que se entienda mejor la diferencia en cómo hacer una repetición. Quiero recalcar que esto que están viendo en pantalla son las 3 formas de repetir y no las podemos cambiar, ¿entienden? Es como que tú dices, yo tengo que repetir esto, y dices, sé el número de veces que voy a repetir y utilizas un para, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener claro que no podemos hacer variaciones extremas sobre esto, ¿ya? Sé cuántas veces voy a repetir, voy a usar un para y voy a introducir aquí adentro lo que hay que repetir, ¿sí? Aquí, donde están viendo la flecha. No acá, no acá, ni acá afuera, porque acá ya estaría fuera del para, ni acá, sino aquí abajo. ¿Dónde puedo poner cosas para repetir? Aquí. Lo que pongas en medio de acá es lo que se va a repetir. Lo que pongas por acá, no sé qué ir a hacer, ¿sí? Entonces tú debes recordar que la repetición va aquí. Y luego, cuando termina el para, esto va vacío, yendo abajo, y si hay algo que hacer cuando el para termine, o sea, cuando deje de repetir, ¿qué hay que hacer después de repetir? Aquí abajo se pone la instrucción. Ese es un para. Ahora, ¿qué pasa con el mientras? Lo usamos cuando no sabemos cuántas veces vas a repetir alguna instrucción, ¿sí? Usamos pero sabemos que hay una condición que hace que repita, ¿no? Entonces, eso significa que la pregunta que va a hacer que repita por verdadero va a estar acá, y lo que yo quiero que repita lo tengo que poner aquí, ¿cierto? Acá se pone lo que hay que repetir. La flecha está vacía, retornando para atrás, y no hay nada ahí, ¿sí? No hay nada ahí. Entonces, ¿dónde pongo lo que hay que repetir? En toda esta zona, ¿sí? Todo esto. Y cuando la respuesta se haga falsa, se va a ir por no, y acá va a bajar y va a continuar. Pero esto que está acá abajo ya no está dentro de la repetición, está afuera de la repetición. Claramente acá en esta figura, lo que hay que repetir hay que ponerlo acá adentro. ¿Listo? Luego, una variación al mientras es el repetir hasta que a veces no lo ocupamos porque más pensamos con el mientras, me parece, ¿sí? Generalmente con el mientras nos movemos más rápido porque está similar a lo que pensamos, pero a veces es más fácil trabajarlo. ¿En qué sentido? Que fíjense que aquí en el mientras el rojo está arriba y aquí está abajo, ¿sí? Significa que tú haces algo y mira la flecha, ¿sí? Algo que indicas que vas a repetir, o sea, sí o sí aquí se hace una vez, mira, no hay nada que impida que entre a la repetición, se hace una vez y pregunta, y derivado de la pregunta, si la respuesta es falsa, va a volver atrás para intentar repetir otra vez, y hasta que esta respuesta que está acá en el rombo sea verdad, va a repetir. Entonces, es como que repite por falso y se detiene en verdadero, mientras repite por verdadero y se detiene por falso. Esas son sus dos diferencias, ¿no? Uno, el tema de cuándo repite el mientras, por verdad. Cuando repite repetir hasta, por falso, ¿sí? La otra diferencia, en el mientras, por la pregunta, como acá está como un soldadito, ¿no? Preguntando, es probable de que el algoritmo no entre, porque tal vez no sea verdadera la respuesta a la pregunta. Entonces, tal vez no entre acá adentro nunca,
y simplemente se vaya por falso, ¿sí? Es probable, eso hay que revisar bien también, ¿ya? Pero en este otro, miren, no hay pregunta y entra la repetición. Entra y recién hace una pregunta. Entonces decimos que en el mientras puede ser que entre 0 veces acá, ¿sí? 0. Pero en este otro, lo mínimo que va a entrar es siempre una vez, sin preguntar la primera vez y luego pregunta. Entonces, normalmente podemos utilizar un mientras o un repetir, cualquiera de los dos, tiene la misma funcionalidad, pero han visto esas dos leves diferencias, ¿ya? Entonces vamos a irnos hacia el otro ejercicio. Vamos a ver, vamos a compartir la otra pantallita. Aquí. Aquí he marcado algunos otros más que nos van a ayudar a entender un poquito más lo que es la estructura para, ¿ya? Por ejemplo, dice, crea un algoritmo que genere n, que dado un n, genere un número factorial, ¿sí? O sea que me dan, por ejemplo, un n, vamos a hacerlo acá, por decirte un n de 4, ¿sí? El n factorial es 1 por 2, por 3, por 4, ¿cierto? Y eso calculado es 1 por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24. Entonces, el factorial, ¿no? De n es igual a 24. Entonces, hagamos el análisis del algoritmo para poder captarlo mejor. Acá vamos a hacer un proceso completo, luego lo copio al otro lado. Por acá pongo la entrada, acá la salida, y acá adentro vamos a ver lo que es el proceso, ¿sí? Entrada sería el n, ¿verdad? Que es el número del cual se quiere sacar el factorial, ¿sí? Y este va a ser de tipo entero. ¿Y qué debe salir? Debe salir el cálculo del factorial. Entonces, en la salida puedo usar una variable donde esté el cálculo, ¿sí? Por ejemplo, fac, que sea de tipo entero también, pero sabemos que ahí va a ir el factorial. Para que se entienda mejor, esto sería aquí, ¿sí? Factorial de n va a ser igual a una variable fac, y esta va a ser igual a 24. Ahí. Ya tengo la salida, que va a ser el factorial, n la entrada, me falta el proceso. ¿Cómo voy a hacer el cálculo? Entonces, si vemos acá, el cálculo está en función a n, ¿no? Por ejemplo, si n es igual a 5, ¿no? Entonces yo diría 1 multiplicado por 1 es igual a 1. Y ese resultado que arrojó lo voy a multiplicar por el siguiente, que es 2. Y ese 2 que resultó lo voy a multiplicar por el siguiente, que es 3. Es como que está ascendiendo, ¿sí? Y eso va a generar un 6. Y ese 6 que generó lo voy a multiplicar por 4. Y ese va a ser el 24. Y ese 24 que generó lo voy a multiplicar por 5. ¿Y cuánto es igual esto? 5 por 4, 20. Luego 2. 109. 120. Perfecto. 109. Muy bien. Entonces, estoy entendiendo que para obtener el número factorial tengo que hacer muchas multiplicaciones por un número ascendente, como si fuera una serie, ¿no? Fíjense, multiplico por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Entonces, es como que esto va de manera ascendente. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Esto, ¿sí? Y luego tenemos de que el resultado anterior, ¿no? El resultado anterior, ¿ok? Que sería, por ejemplo, el 2, este 2 ha ido otra vez multiplicado en la siguiente operación, ¿sí? Entonces, el 24, por ejemplo, acá que me salió, ha tenido que ir en la siguiente multiplicación, 24 por el siguiente 5. Entonces, esto me está diciendo que necesito variables para poder controlar esta operación, ¿sí? Si bien ya tenemos la variable de entrada, que es n,
en el fondo yo necesito una variable por acá, ¿ok? Para el valor que hay que multiplicar en la siguiente vez y otra variable que me vaya contando 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? ¿Y de dónde salió este 1 de acá? Bueno, la primera vez arranca en 1, pero tal vez sería mejor señalarlo así, ¿sí? Y en el segundo elemento que se nota mejor, ¿no? El resultado es 2 y el siguiente es 2. Y a esos les voy a poner variables, nombres de variables. En todo caso, acá le pondríamos a este que la variable se va a llamar, es el que va de forma ascendente, le puedo poner como pues pos de posición, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿ya? Y al otro le puedo poner, el otro es el resultado, es el factorial, entonces la otra variable le puedo poner fac, porque va a ir consiguiendo el resultado. Fíjense que el último que ha calculado es justamente 120. Y este 120 es el fac que habíamos dicho, ¿sí? El resultado. ¿Ya? Entonces creo que ahora pues lo podemos solucionar con eso. Voy a usar una variable pos que vaya incrementando de 1 en 1 y voy a usar una variable fac para ir calculando el resultado, ¿sí? Y con eso vamos a lograr los dos ejercicios, o el ejercicio completo. Ahí lo vamos a arreglar. Listo. Vamos a cambiar de color para que no esté confundido. Listo. Entonces, en mi análisis estoy determinando mi forma de cálculo, ¿sí? Le estoy poniendo nombre de variables a las cosas, porque si no, no funciona el algoritmo. Sabemos que la entrada está por acá. A esto le llamamos entrada. Sabemos que esto es el proceso. Y sabemos que esto es la salida. Entonces vamos a grabarlo y irnos a dibujar el diagrama de flujo para esto, ¿ya? Ok, ahora nos vamos a ir a Visio, ¿sí? Aquí va a estar esto. Un poquito se movió, pero bueno. Ya. Entonces, para hacer esto, la pregunta es, si yo sé que tengo que repetir porque esta operación la hago muchas veces, pero la pregunta es, ¿voy a usar un for o voy a usar un mientras? ¿Un para o un mientras? ¿Cuál sería mejor? ¿Qué dicen ustedes? Un para sería. Un para porque parece que sabemos cuántas veces va a repetir, ¿no? ¿Por qué digo parece? Porque miren, acá en el análisis, por ejemplo, el factorial era de 5, ¿sí? Y hemos visto cómo la variable se ha movido de 1, 2, 3, 4, 5. En realidad, estas 5 veces son las que he tenido que hacer operaciones para conseguir el 120. Entonces, como que este n me dice cuántas veces tengo que realizar la operación, que en este caso es la multiplicación. Entonces, yo digo que hay que repetir 5 veces si el factorial es de 5. Si es 3, habrá que repetir 3 veces. Si es el factorial del 2, hay que repetir 2 veces. El factorial de 1 no necesita cálculo porque por definición es siempre 1, ¿ya? Entonces me voy a ir por acá. Ya tenemos el análisis por el lado derecho, entonces aquí voy a tratar de introducir el algoritmo otra vez desde inicio para hacer el proceso. Vamos a acomodar un poquito acá porque este no se ve. Ya, ahora sí, aquí vamos a poner proceso o diseño del algoritmo. Ahora van a seguir mi cursor, por favor, para poder trabajar porque este se desacomoda a ratos y no me va a dejar, ¿ya? Bien, entonces ahora, si está muy pequeñito, me avisan para que trate de agrandar, ¿ya? Empezamos con inicio. Siempre que el algoritmo no le pueda dar un nombre, puedo poner directamente inicio. Luego vamos a ir a leer el algoritmo.
Fíjense que en el lado derecho de mi pantalla dice n es la entrada, entonces solamente voy a leer en ese orden. Voy a pedir un n, ¿sí? Con el paralelogramo, con la etiqueta leer. Y abajo le vamos a poner un n. Entonces, ahí... ¿Qué más necesito? Ya tengo la entrada que está en el lado derecho. Avanzamos un poquito a la derecha. Soy rectángulo. ¿Por qué necesito un rectángulo? ¿Por qué necesito un rectángulo? Este está leyendo, ¿sí? Entonces lo hacemos normalmente así, con esa figurita que es entrada de datos. Y ahorita vamos a analizar qué más necesito porque estoy saltando al proceso. El proceso tiene varias instrucciones. Ya. Las varias instrucciones, él dice, usemos un rectángulo. Pero ahora vamos a ir un poquito distinto. Estas instrucciones que están acá, las vamos a hacer pues muchas veces, ¿no? Entonces ya nomás yo sé que esto hay que repetir 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces yo de plano ya puedo decidir utilizar una estructura repetitiva, en este caso el para, que es la que va a hacer el trabajo de la repetición, ¿ya? Va a ser ese, ¿no? Vamos a buscar dónde está, porque creo que era este. Este está más parecido. La estructura para, tengo que ir a traerla a la figurita, sí, la ponemos por ahí. Ahora, ¿cuántas veces va a repetir? 5 veces. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que dentro del para le vamos a poner la instrucción para, ¿sí? Una variable que va a contar, ya, una variable que va a contar. Habíamos visto que ahí era post, ¿verdad? Entonces voy a usar esa variable post, que va a arrancar en 1 y va a llegar hasta, en este ejemplo, hasta 5 llega post. Miren, el post que está por acá, en la derecha, llega hasta 5, pero ese 5 es n, entonces de 1 a n, ahí está. Entonces ese para va a encargarse de hacer la repetición que necesitamos nosotros. Entonces más o menos, esta es la figurita que más se le parece en mi esquema de gráfica. Inge dice ata, no dice ata. Ya. Ok. Podemos obviar también ponerlo, pero yo lo pongo para que ustedes recuerden cómo están dando esa repetición, ¿ya? A veces no le entienden cómo funciona, entonces de repente hasta me dice el límite al cual debe llegar el para, ¿ok? Las flechitas de conexión sí, hay que hacerlas para que no esté esto tan suelto. Vamos a empezarle a hacer sus flechitas de conexión. Siempre buscando que esté con el central. Ahí vamos a mover. Parece que me equivoqué de para y por eso. Ahí, ok. Estas flechas les he recomendado siempre hacer lo más directas posibles. Ahora ya tengo el para, pero el para que habíamos visto tenía una apariencia parecida a esta, ¿no? Les dije que era mejor arrancar y terminarla con este tipo de figurita y dentro del cual ponemos el nombre del computador, en este caso POS, y el símbolo más porque está incrementando de 1 en 1, ¿sí? El contador POS, ¿sí? POS más 1. Se hace muy pequeñita, entonces casi no se la ve. Y obviamente este es el que ocasiona la repetición, ¿sí? Acá le voy a hacer su conector de flecha que va a venir acá. Entonces, esa es normalmente la definición de la repetición. Y yo lo hago así, ¿ok? Ahora, aquí adentro, obviamente hay que meter las instrucciones que va a repetir. ¿Qué es lo que tiene que repetir? Todo esto que vimos en el proceso. Ahora, ahí tenemos que notar lo siguiente. Las variables, por ejemplo, POS, ¿sí? Acá vamos a ver la variable POS, que está acá marcada. En este ejercicio la voy a mostrar acá. La variable POS, que está marcada como 2, tiene que empezar con el valor de 1, ¿sí? Y la variable FAC, ¿sí? La variable FAC, que tiene el factorial del número,
la puedo ir calculando, ¿cierto? Pero puedo arrancarla también como 1 como valor por defecto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo multiplicaciones. Entonces, ¿dónde deben iniciar esas variables? Normalmente eso es lo que hay que trabajar fuera del para, porque acuérdense, dentro del para es una repetición constante. Entonces, para no tener problemas con esa repetición constante, tal vez lo más recomendable es siempre antes de empezar la repetición, pensar en las variables que trabajan dentro de la repetición y tratarlas de hacer que inicialicen en un valor conocido. Me refiero a que puedo hacer esto y aquí introducir un rectángulo. ¿Ya? ¿Dónde estás? El rectángulo. No veo dónde se puso. Bueno, solo está este. Se escondió. Este. Ok. Entonces el rectángulo, pero este rectángulo le estoy poniendo afuera del para. ¿Ya? Acá. ¿Sí? ¿Por qué está afuera? Porque va a tener a las variables que controla las operaciones inicializadas en un valor conocido, ¿ya? Yo tengo que inicializarlas con un valor conocido para que puedan funcionar. Si no hago esto, tengo peligro de que mi algoritmo se caiga, ¿ok? Entonces la regla es aquí pensar en qué valores deben iniciar las variables que están controladas adentro. POS está empezando en 1 en el para, fíjense, aquí dice para POS igual 1 hasta N, no hay problema, pero sí me preocupa FAC, y voy a empezar en el valor constante de 1. Normalmente las variables empiezan en 0, pero yo la estoy inicializando en 1 porque aquí veo productos sucesivos, y el valor neutro del producto es FAC, es 1, ¿verdad? Porque si pongo que el valor de inicio de un elemento que va a ir multiplicándose arranque en 0, se va a hacer nulo y voy a perder la cuenta. Otro motivo para iniciar FAC en 1 sería que el primer valor calculado es precisamente 1. O sea, trabajamos sobre esa base, ¿no? Acá trabajamos directamente sobre esa base, ¿sí? El primero era 1, pero lo puedo calcular multiplicando el n, el POS, que en este caso es 1, multiplicado por el factorial, que está en 1, para conseguir este 1, que es el primero que se ha obtenido, ¿ok? Entonces yo lo puedo hacer así. Agarremos ahora que si FAC está en 1 y POS está en 1, ya tengo la situación del 1 por 1 que veíamos acá. Y ahora solo quedaría la operación de multiplicación, que también requiere de un rectángulo, pero ese ahora está dentro del para, ¿no? Entonces son dos rectángulos que hacen trabajos diferentes. Entonces aquí digo que el factorial sea igual a lo que tenía el FAC antes, que era 1, multiplicado por la posición, en este caso que es 1. Ahora, noten este tema, ¿no? Aquí lo pongo de esa forma, FAC igual a FAC por POS, y acá fíjense cómo estoy poniendo. El resultado lo tengo en la variable FAC, ¿sí? Y acá lo que yo estoy haciendo es poner FAC igual a FAC por POS. ¿Por qué estoy recalcando la diferencia? En el diagrama de flujo ponemos la variable igual y la asignación. Cuando yo estoy analizando y poniendo variables, esto puede causar confusión, porque me dicen, pero FAC está al final, ¿y por qué usted lo pone a la izquierda y acá está a la derecha? Porque en el diagrama de flujo tienes que ponerlo así. Se pone variable igual y luego el valor que le vas a asignar a la variable. Mientras que cuando estuvimos pensando, solamente estuvimos poniendo nombre de variable a cada valor que ha sido calculado. ¿Ya? Esa es la razón. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es decir, aquí ya está calculado el valor del primer factorial, lo vamos a marcar, ya está calculado este primer 1, ¿sí? Y, ok, le vamos a poner flechita roja para que no esté diferente. Ahí. Miren, ya está calculado ese primer 1, ¿sí? Ahora, ¿qué tendría que hacer? Pues seguir avanzando al siguiente, y eso significa que yo acá en el diagrama de flujo simplemente voy a alinear todos con flechita para que esté esto correcto. Esto significa que va a tener su conector a la instrucción que está adentro, y esta instrucción que está adentro va a tener su conector con este que está indicando la forma de repetir la variable, ¿sí? Ahí, ok, claro que esto
lo podemos acomodar para que quede mejor, ¿ya? Esta flecha no me quiere obedecer, pero bueno. Más o menos ahí está. Ahora ya entendemos cómo va a ir la repetición, ¿sí? Esta flecha igual, por favor, siempre es válido que esté así porque no está curva, está recta, pero siempre ustedes tienen que buscar que esté lo más acomodado posible para evitarse problemas, ¿ya? Ya. Ahora ya está claro la repetición que se va a hacer. Importante cuando vamos a repetir, entonces, inicializar antes de empezar la repetición la variable que va a controlar la repetición, ¿sí? Iniciar las variables necesarias, en este caso solo fue necesario fac y lo demás avanzó. Ahora, esto que hice, que he construido, todavía no sé si está bien, hay que hacerle la prueba, ¿no? La prueba de escritorio. Sin embargo, voy a seguir revisando mi análisis y mi diseño. Miren, en mi análisis, ok, acá, quiero que noten que yo partí de la entrada y la entrada la tengo por acá, ¿sí? Luego, a continuación estaba el proceso y el proceso está por acá, ¿sí? Me está faltando la salida. La salida es cuando muestra la variable fac. Entonces aquí vamos a aumentar una instrucción más, que es parecida a esta, ¿sí? Que es salida de la variable. ¿Cuál es la variable de... Ya quiere que me dé una jalada de oreja, ¿no? Bueno, así esto ya no va. ¿Cuál es la variable de salida? La variable de salida en este caso sería... ¿Quién me puede responder, por favor? ¿La variable de salida cuál es? Fac sería. Y sería en tipo entero. Sí, pero esa variable fac es esta, ¿sí? La fac está de tipo entero acá definida, pero es esta ya, ¿ok? Y esa es la que tiene el resultado. Fíjense que no me estoy inventando fac. Fac es la variable que he ido construyendo el resultado en la repetición y ahora lo voy a mostrar. Pero lo estoy mostrando afuera del para. Distinto a que lo hiciera por acá. Si yo lo hago acá, si mostrara el factorial aquí, lo que yo vería en pantalla es que va a mostrar el 1 que estamos viendo acá, fíjense, en el análisis, ¿ya? Estaría mostrando el 1, ¿sí? Luego mostraría el 2, luego mostraría el 6, el 24 y el 120. Eso va a pasar si es que yo dejo que este se quede acá, ¿ya? Pero no es mi objetivo. Mi objetivo era simplemente mostrar el factorial del número, ¿ok? Pero el calculado final, ¿sí? Quiere decir el último. Entonces, por esa razón, lo saco afuera de la repetición para que no haya esa confusión, ¿no? Entonces, esto voy a corregir, que es con este. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, vale la pena siempre recordar eso, de que este va afuera porque se va a hacer una sola vez. Ahora, ¿cómo se va a pegar este? De acá, del para, va a salir una flechita indicando que acabó la repetición yendo en este sentido, ¿sí? Entonces, de repente, por eso algunos confunden un poquito, ¿no? El comportamiento del para, pero de ya, yo les digo, no hay forma de confundir, ¿sí? No debería tener que confundir. ¿Por qué? Claramente, el para repite por la flecha que vuelve atrás, ¿sí? Y la única flecha que vuelve atrás es esta. Esa significa repetición, ¿ya? Y esta otra flecha indica continuar para abajo. ¿Mm? Entonces, aquí imprime el valor del factorial y ya con eso el algoritmo terminaría con otra elipse, como la que iniciamos, que sería el final. ¿Sí? El final del algoritmo. Y como ven, otra vez se ha acabado, terminando con unas flechitas rectas, igual que en el caso anterior, ¿sí? Ahí está. Vamos a verlo ahora completo, ya que este proceso ya no me interesa, lo voy a ver grande. Vamos a ver cómo está. Y para que lo revisemos, porque hay que darle siempre una vista final, ya voy a subir un poquito para que no esté tan grande. Ahí. Y acá se desacomoda, pero eso es, vayan revisando ustedes lo que he hecho, ¿sí? Está, y ahí está.
estas flechitas siempre hay que decirle dónde continuar y a veces no está como espero, entonces yo la acomodo para que quede bien. ¿Ok? Listo. Bueno, ese sería el diagrama de flujo. Ahí escondemos. Ahora sí. Ahora, todo esto que yo he planteado hay que revisarlo. Y lo más importante ahora es que le podamos seguir este algoritmo para encontrar sus errores, sus debilidades y corregirlo oportunamente antes de que diga de que está mal, ¿sí? Entonces eso significa que hay que plantear la prueba de escritorio. Por ahora estoy trabajando siempre la prueba de escritorio porque es importante que ustedes sigan el algoritmo, ¿ya? Es súper importante eso. Entonces, por ese motivo, siempre lo estoy planteando. Y la prueba de escritorio, ¿en qué consiste? En agarrar el algoritmo y poner en columnas todas las variables que estamos utilizando. Entonces, ahí va n, va fac, va pos y va la salida. O la pantalla que nosotros decimos. ¿No? Entonces, esta es como un acomodo de columnas. Sí, acá le vamos a dar formato de columnas. Y vamos a poder y sin embargo la pantalla es un poco diferente, por esa razón la pongo de otro color porque es la salida del algoritmo y es siempre bien importante que pues lo revisemos porque es el resultado lo que va a salir en la pantalla. Empiezo entonces, miren, con mi algoritmo. Acá, inicio, leer n, me doy un valor n, normalmente le damos el que usamos en la prueba, ¿sí? En este caso es 5. Siguiente instrucción, fac en 1, acá está en 1. Siguiente instrucción para pos igual 1, ahí está, pos igual 1, hasta n. Este pos va a arrancar hasta el 5, ¿sí? Este 1 va a llegar hasta el 5 que indica n. Eso dice el para. Siguiente dice fac igual a fac por pos. Entonces, este fac lo vamos a volver a calcular. Es igual a lo que tiene fac, que es 1, multiplicado por el valor de pos, que en este caso es 1. 1 por 1 es igual a 1. Entonces, fíjense que otra vez obtuve el 1 en factorial, en fac, perdón. Y siguiente instrucción dice pos más, indicando que la variable pos aumenta en 1. Entonces, este pos que era 1 va a ser ahora un 2. Entra al para y dice fac igual a fac por pos, entonces significa que va a tomar el valor de fac y lo va a modificar. ¿A qué valor? Lo que tiene fac ahorita es 1 y lo va a multiplicar por pos, que en este caso es 2, y va a obtener el 2, ¿no? Siguiente instrucción, pos más 1, el fac se va a poner en 3, o perdón, el pos va a arrancar a 3, va a volver arriba y va a decir fac igual fac por pos. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Lo va a reemplazar por el valor de factorial, que es 2, y lo va a multiplicar por la posición, que en este caso es 3, ¿sí? Y va a conseguir el 6. Siguiente instrucción, avance la variable de pos y continúe la repetición. Pos entonces se pone en 4 y fac igual a fac por pos, entonces otra vez miren cómo estoy modificando la variable fac, va a ser igual a la anterior, que era 6, multiplicado por pos, que es 4, y ahí obtengo el 24. Siguiente instrucción, avance pos, de ser 4 ahora va a ser 5 el pos, va a volver a repetir y va a venir y va a calcular fac igual a fac por pos. Entonces va a hacer la multiplicación del valor que tiene fac ahorita, que es 24, lo va a multiplicar por el 5, que es el valor que tiene pos. Va a obtener el 120 y dice siguiente pos. Entonces sí vemos que esto aumenta 1 a 6, pero cuando viene acá y dice solo debió llegar a 5, ya se pasó, ¿verdad? Porque el pos se llegó a 6, es cuando sale por la otra flecha, que ya no va a repetir, para decir siguiente instrucción, y es mostrar en pantalla fac, y en la pantalla va a salir entonces el 120, que era el valor que tenía el factorial. Ahí acaba el algoritmo. Entonces, hemos definido, ¿no es cierto?, que el algoritmo está trabajando bien, y después pueden probar para otro, pueden hacer más pruebas, y van a ver que sí está funcional, en realidad sí nos está solucionando el problema, que es el cálculo del factorial,
que estamos viendo acá, ¿ya? Ese le voy a marcar con un color porque es el último valor que se obtuvo y justamente es el valor que vimos que tenía cálculo final. Ahora, muy importante la mostrada en pantalla, solo sale 120. No están saliendo todos los factoriales que fui calculando, ¿ya? Entonces es distinto meter cosas adentro del para que afuera, ¿ok? ¿Tiene alguien alguna preguntita? No sé si no escuché y lo pueden repetir. Si alguien tiene alguna pregunta. Okay. ¿Por qué ingeniera le pone ahí en el rectángulo FA que es igual a 1? ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Para iniciar, lo inicié en valores por de arranque, ¿sí? Lo arranqué en valores que deberían arrancar las variables. Las variables que entran a una repetición, ¿ya? Las variables que entran a una repetición, siempre hay que cuidar de que inicialicen con un valor. No la arranqué en 0, porque si la arrancaba en 0, se iban a hacer 0 todos los resultados. Fíjate que eso también se notó acá, ¿ya? Aquí fíjense, 1 para el fac, ¿sí? Perdón, para el factorial 1, ¿sí? Aquí. Ahí está la misma. ¿Okay? Fíjense No cómo iba a ser está. dinero de 625, me dijo. Después de los... Cuiden los micrófonos, por favor, chicos, ¿listo? Entonces acá lo que estamos viendo que el primer cálculo tiene fac de 1, ¿sí? Pero para conseguir el cálculo correcto, yo dije, ¿en qué valor voy a arrancar el factorial? Porque estoy haciendo una sucesión de multiplicaciones por 2, por 3, por 4. Entonces, derivado del primer resultado, que dice que va a ser 1, es que yo agarré y lo arranqué con 1. Fíjense. Porque alguien va a decir, ¿de dónde sacó este 1 y este 1? Bueno, este 1 es el posición que empieza en 1, que todos deben entender que tiene que arrancar en 1, porque tiene que contar de 1 hasta n, que es 5, ¿sí? Ahí no hay duda. Pero ahora, ¿por qué tomó el factorial 1? Porque justamente este, pues no. Se supone que este era el anterior, y el anterior, pues por defecto debería ser 1, para que diga 1 por 1 igual 1. El fac vuelve a ser este 1. Y en la siguiente multiplicación tomo este 1, fíjense, tomo ese 1 y lo multiplica por pos. Eso me ha resultado un 2. Y en el siguiente fac agarro este 2, miren, ahí está este 2, y lo multiplico por pos, que es 3. Y me arroja un 6. Y en el siguiente fac agarro este 6, miren, ahí está, y lo multiplico por 4. Entonces, arranco en 1 por esto, ¿sí? Este era factorial para mí porque era la base para calcular en función al anterior, pero no hay nadie antes, ¿sí? No hay nadie antes, entonces dije que arranque en 1, ¿sí? El factorial arrancó en 1 para hacer multiplicaciones para adelante. Otro dato que cuando hacemos multiplicaciones sucesivas, normalmente el valor que va calculando las multiplicaciones debe arrancar en 1, porque el 1 es el valor neutro del producto, ¿verdad? Entonces, esa sería la explicación. Es en realidad importante que ustedes sepan con qué valor deben arrancar las variables que están trabajando dentro de la repetición, ¿sí? Es importante arrancarlas porque si no la arrancas con un valor, el resultado es desconocido. No sabemos qué va a salir de ese resultado, ¿ya? Con esa aclaración, vamos a ver uno más. Este de acá sería la prueba que he planteado. Voy a copiar esta etiquetita. Sí. A este lado tenemos la prueba del algoritmo, ¿sí? A esto le llamamos nosotros prueba de escritorio, ¿no? Le llamamos así porque es el seguimiento paso a paso del algoritmo. Y no necesitamos hacerlo en una computadora, lo podemos hacer siguiendo a las variables que el algoritmo presenta, ¿ya? ¿Por qué seguimos a las variables? Porque en alguna variable está el resultado y eso es lo que nos interesa obtener, ¿sí? Entonces ese sería el ejercicio, ¿ok? Vamos a grabarlo y continuamos con uno más. Acá en el enunciado les preparé otro, vamos a ver si está sencillo. Crear un algoritmo que indique si un número es o no es primo.
¿Cómo sabemos cuando un número es primo o no lo es? ¿Quién me dice cuándo es un número primo y cuándo no lo es? ¿Alguna idea? Cuando no tiene múltiplos, hija. Cuando es, en realidad decimos divisible entre la unidad y sí mismo, y nadie más. Es medio lo que has dicho, porque él dijo cuando no tiene otros múltiplos, está bien, pero por alguno es, y se entiende que es válido que sea divisible entre la unidad y sí mismo. Entre sí mismo. Exactamente. Entonces, si yo tengo un número y verifico que solamente es divisible entre la unidad y sí mismo, ese número es primo. Y si encuentro que es divisible entre alguien más, pues no es primo. En el caso puntual del 4, por ejemplo, no es un número primo, porque el 4 es divisible entre el 1, entre el 4 y entre el 2, ¿no es cierto? Porque 4 dividido entre el 2 me da de a 2, residuo 0. Entonces, divisible significa que al dividirlo entre otro valor, ese es el resultado, me sale 0, ¿no es cierto? Entonces, el 4 no es primo. Vamos por el 9, por ejemplo. El 9 es divisible entre el 1 y el 9, es decir, entre 1 y sí mismo. Entonces, todos los números son divisibles entre el 1 y sí mismo, sí, es cierto. Pero hay que revisar si el 9 es divisible entre algún valor entre 1 y 9. ¿El 9 es divisible entre algún valor entre 1 y 9, chicos? Entre 3. Entre 1 nomás. Entre 1 ya lo tomamos, entonces ese ya no, pero entre 3 sí. Es divisible, 9 entre 3 me da de a 3, me sobra 0, entonces división entre el 3, el 9 no es primo, ¿no? Pero ¿qué pasa con el 17? ¿Sí? El 17 es divisible entre 1 siempre, entre 17 también, sí, eso por defecto, todos los números son divisibles entre el 1 y sí mismos, ya, la teoría ya la tenemos. Pero hay que revisar si el 17 es divisible entre algún número entre el 1 y el 17, ¿sí? O sea, no tomas el 1 ni tomas el 17, sería del 2 al 16. ¿Será que el 17 es divisible entre algún número entre el 2 y el 16? ¿Cuál es la respuesta? No. No. La respuesta es no. Y el 17 sí es un primo. Entonces ya tenemos cómo definir que un número es primo o no. Hay muchas otras maneras. Hay las tablas pitagóricas, si no me equivoco, el triángulo. Bueno, hay más de un método que ya he olvidado. Pero de todas maneras, nosotros lo podemos pues, utilizar si lo conocemos. Yo voy a utilizar este otro método, donde dice, bueno, me van a decir, me van a preguntar si un número es primo, y este número va a ser de tipo entero. Va a entrar el número, y yo acá, bueno, yo ya sé que es divisible entre el 1 y sí mismo siempre, no tendría por qué revisar. Entonces, lo único que tendría que ver es agarrar, por ejemplo, un número. Si es un 5, por ejemplo, voy a empezar a revisar desde el 2, el 3 y el 4. ¿Por qué esos valores? Porque esos valores están entre 1 y 5. Sí, voy a empezar a revisar si hay alguno de ellos que es divisible entre el 5. Entonces voy a agarrar 5 dividido entre el 2, mod, vamos a decir, ¿no? Modulado con el 2 es igual a 0. Sí, sigo buscando. Modulado con 2 es igual a 0. Sí, sigo buscando modulado con... Ah, no. 5 modulado con 2, chicos, ¿cuánto es? Es 1, hija. 1. Ay, ya. Ahí se me fue, ¿sí? Entonces, fíjense que no es 0, ¿ya? El siguiente modulado, ¿con quién tendría que ser? Con... Creo que lo he hecho al revés, miren. Vamos a hacerlo así, para no confundir. Ok. Tendría que buscar divisibles entre quiénes, 2, 3 y 4, ¿sí? Pero divisibles de quién, del 5. Entonces voy a agarrar y decir 5 modulado con el 2. Si el 5 modulado con 2 me diera 0, ya no sigo buscando, pero en este caso me arrojó un 1 y sigo buscando. Entonces, siguiente, el 5 modulado con 3. ¿Por qué el modulado? Porque me arroja el residuo. 5 modulado con 3, ¿cuánto es 5 modulado con 3? 5 entre el 3
2. De a 1 me sobra 2. Perfecto. Entonces, no es 0. Entonces, sigo buscando. 4 modulado con, no, este es 5. 5 modulado con 4, con el siguiente, ¿sí? Fíjense esto, ¿no? Estoy buscando divisibles con valores entre 2 y 4. ¿Por qué? Porque el 1 y el 5 ya no me sirve. 2 con 3, con 4. Si alguno de estos me daría 0, entonces ya no es primo. Pero ahorita estoy viendo. 5 modulado con 2 es 1. Sigo buscando. Modulado con 3 es 2. Sigo buscando. Modulado con 4. ¿Cuánto es el 5 mod 4? 1. 1. Ya 1, me sobra 1. Ok, entonces, en ninguno de los ejemplos me ha salido un 0. ¿Sí? Entonces aquí vamos a decir, ningún resultado es 0. Entonces, de aquí deducimos que es primo. Y en realidad el 5 sí es un número primo, ¿no es cierto? Sí es un número primo. Ahora, y si esto está correcto, veamos el caso de un número que no es primo, o que sí que no sea. Denme un valor ustedes, que no sea muy grande, porque si no vamos a tardar mucho. ¿Qué pasa? 6. Un 6, ya, un 6 vamos a intentar. Voy a bajar un poquito aquí. Creo que vamos a subir un poco esto para que esté todo completo. Listo. El 6 no es primo, ya sabemos que no lo es por definición, pero intentemos ver si puedo enganchar cómo voy a calcular. Si el número fuera igual a 6, entonces deberé buscar los valores primos entre el 2 y el 5. No el 1, ¿perdón? Desde el 2 hasta el 5 tengo que buscar si es divisible, ¿no? Sí, del 2 al 5, no tomo ni la unidad ni sí mismo, porque es perder el tiempo. ¿Para qué lo voy a hacer? Siempre va a ser, entonces voy a buscar entre el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, ¿qué voy a buscar? Que el número, en este caso, 6 modulado con 2, en este caso ya me arrojó 0. Entonces yo digo, no es primo. Y ni siquiera hubo necesidad de hacer esto, ¿sí? Interesante, ¿no? El resultado es que no es primo. ¿Ok? Entonces, ni siquiera hubo falta de hacer más operaciones, ¿no? Entonces, esto me está señalando cómo debo hacer mi proceso de diagrama de flujo. Cosas que estoy notando, que hay que repetir muchas veces el cálculo del modulado, ¿sí? Eso también hay que tomar en cuenta. Miren, el modulado estoy calculando muchas veces. Eso significa que seguro voy a necesitar alguna repetición por acá. ¿Ya? Otra cosa, de repente el modulado termina en un paso, en 2 pasos. Acá terminó en un paso y acá hizo 3 pasos. Entonces, no conocemos el número de veces que va a repetir. Entonces, definitivamente, el que es primo o no es primo, lo deberíamos poner en un mensaje, aquí lo vamos a poner de tipo cadena, para definir si es o no es primo, ¿ok? Entonces, ese sería ya mi proceso de análisis y lo vamos a intentar capturar por acá. Ahora me voy a ir directo a lo que es el diagrama de flujo. Ok, y vamos a copiar un ratingo. Sé que se ha desacomodado, pero acá lo vamos a recuperar y ya lo tenemos. Ok, ahora vámonos al diagrama de flujo en otra pestañita y acá lo vamos a ver un poquito de a pedacitos, comenzando por el inicio. Entonces empiezo con inicio.
Tal vez me hace falta algo más, pero lo voy a anotar en el diagrama de flujo, ¿ya? Ya tengo inicio. Empiezo primero con variables que están en la entrada, ¿sí? Solo veo una que hay que introducir. Entonces digo leer num. Y luego tenemos acá en el diagrama de flujo, estoy leyendo acá, ¿sí? Ya leí num, voy a entrar acá al proceso y voy a tratar de discriminar. En el análisis que hicimos no le puse nombre a las variables, lo podemos hacer ahorita, ¿sí? Hay necesidad de usar variables, entonces hay que ponerle nombres. Bueno, yo, primero que el número ya lo tenemos definido, ¿cierto? Entonces, acá está el num, ya está. Pero 2, 3, 4, la tengo que usar con alguna variable porque va a ir contando desde el valor del 2 siempre, ¿sí? 2, 3 hasta adelante, ¿sí? Siempre va a arrancar en 2. ¿Y hasta dónde va a llegar como máximo? Va a llegar hasta 4 en este ejemplo, que sería el número menos 1. Pero he notado que a veces no va a ser así. Por ejemplo, en el caso del 6, solamente lo hizo una vez y no necesito ir todas las veces. Suficiente que acá encontró que ya era divisible, entonces dijo, no es primo. Entonces, no voy a poder usar un para. De repente aquí ya veo la necesidad de utilizar un mientras, ¿sí? Un mientras. Mientras el resultado, ¿sí? El resultado de la modulación no me arroje 0, yo sigo buscando para adelante si es o no es primo. Entonces, mientras el resultado de la modulación va a ser el control que voy a hacer en la repetición. Y esta repetición adentro que va a tener unas variables como por ejemplo esta que le puedo poner un i, un aux o algún nombre para irla controlando que arranque en 2 y luego se mueva de 1 en 1 hasta llegar al máximo. ¿Ok? Y obviamente el número, que ya lo leímos acá, pues está como num directo y nunca se mueve. El que se mueve es este. Entonces me voy a preocupar de darle un nombre a esta variable. A ver qué dicen. Le pongo, por ejemplo, puede ser post, puede ser, ¿sí? Ya, post. Y de repente no, para alguno, pero es importante ese valor. Y el resultado de la modulación también lo tengo que capturar porque me va a decir si voy a continuar o me voy a detener. Entonces, esa puede ser otra variable. Y esta la podemos poner res de resultado, ¿sí? O n, bueno, res me parece mejor, para que no lo confundamos. Entonces, esos dos. Ahora, ¿qué voy a hacer acá en mi diagrama de flujo? Primero voy a pensar en la repetición. Ya sé que no voy a utilizar un for porque pues, no es fijo el número de veces que voy a repetir. Voy a utilizar un mientras, y eso significa que voy a ir a buscar el diamante, ¿no? Y aquí adentro va a estar introducido alguna pregunta. Y bueno, el diamante va a tener varias instrucciones adentro que va a repetir. Y esas instrucciones las puedo meter directamente en un cuadrado, un rectángulo, porque son varias instrucciones que pueden ir metidas por ahí. No, en rectángulo es que está un poquito más arriba. Se me esconde siempre esta figurita ahí. No es el rectángulo. ¿Dónde estás? Ahí. Siempre se me esconde, ¿sí? Entonces aquí va a ir varias cosas, pero si yo voy viendo cómo se van a ligar, miren, ahí iría la flecha, rectita, acá iría otra, ¿sí? Y mientras, adentro tiene que hacer algo, seguro, por eso estoy repitiendo, pero de todas maneras, no importando que haga, esto va a volver atrás, ¿sí? Y adentro puedo meter varias cosas. Ahora, esto de acá, yo hubiera querido que se pegue de ahí. Ahí está, ahora sí. Normalmente lo manejamos así, ¿sí? Ese es un mientras más conocido, ¿no? Entonces, ¿qué me está indicando? Que aquí adentro puedo meter más cosas para repetir.
Y cuando esto termine, va a continuar abajo con alguna instrucción que nosotros tendríamos que definir si va a ser o no primo. Necesitamos calcular si va a ser o no primo. Lo habíamos puesto simplemente como un mensaje. A ver, ¿cuándo va a ser primo? Cuando ninguno de los residuos fue cero, ¿cierto? Cuando ninguno de los residuos fue cero. Ahora, yo puedo ir buscando residuos, ¿entre qué valores? Entre 2, 3 y 4. ¿Y por qué entre 2, 3 y 4? Porque son los valores que están entre 2 y el número que es 5. Entonces, la repetición básicamente va a ser controlada primero por esto. Entre 2, 3 y 4. Tengo que hacer una repetición de una variable, en este caso post, que arranque en 2 y que llegue hasta 4 máximo. ¿Por qué no usé un for? Porque puede ser que a la mitad del camino tenga que concluir como este, que no llegó a concluir. Este debió llegar a 3, 4 y 5, pero no hizo porque ya definió que es primo. Entonces, concentrémonos primero en esta variable post de cómo va a avanzar. Y acá, eso significa que voy a aumentar uno de estos afuera de la repetición. ¿Sí? Acá. ¿Ya? Voy a aumentarla porque hay necesidad de arrancar esa variable post. Como están viendo, arranca en 2, ya el post arranca en 2. Y por ahora no veo otro, ya, listo, el post arranca en 2. Y aquí este mientras, que debería decir que va a repetir mientras el post sea menor que el número, que en este caso es 5, ¿cierto? Ahora, fíjense qué es lo que estoy tratando de controlar aquí. Post empezó en 2, es menor que el 5, verdadero. Acuérdense que aquí va a entrar por verdadero. ¿Sí? Entonces, por verdadero entraría y seguiría repitiendo mientras el post sea menor que 5. Ahora, antes de repetir ese post que arrancó en 2, está aquí adentro, ese post tiene que moverse en post más 1, ¿cierto? Porque si bien empezó el post en 2, cuando venga acá se tiene que mover a 3 y va a decir 3 menor que num, sí, luego se va a mover a 4, 4 menor que num, sí, se va a mover ahora a 5 y va a decir 5 menor que num, falso, y se va a venir por el otro lado. Acá puedo poner una instrucción, vamos a intentar simular la salida para que se note la flecha y me la dibuje de una vez, ¿ya? Este while, o mientras, va a salir por ahí por falso y va a continuar su trabajo por allá, ¿sí? Entonces, esta es por falso. ¿Ok? La etiquetita, a ver si la puedo subir. No. Entonces, por falso va a repetir. Un poquito más grande. Ahí. ¿Ok? Falso. Ahora, ya está controlado el post, que va a mover 2, 3, 4, pero no está controlado el que a veces se detenga. Entonces, ¿cuándo se debe detener? Cuando me ha resultado el modulado igual a 0. Entonces, falta hacer esa operación. Esa operación la vamos a hacer aquí adentro, justamente dentro del while, ¿sí? Acá vamos a meter, si bien acá estoy diciendo que post aumente en 1, antes de que aumente en 1, primero revisemos el modulado. Necesito calcular ese modulado que dijimos en la variable res. Res va a ser igual a el número que no cambia, ¿cierto? El número se mantiene en el valor que introdujeron en la entrada. El num modulado, ¿con quién? Con post. Esa fórmula la estoy sacando de acá, ¿sí? De aquí la estoy sacando la fórmula. De aquí, miren, acá. 5 es el número modulado con 2. No, ahora es 5 modulado con post, porque esta variable era post. Y eso lo estoy poniendo en la variable res, el resultado. ¿Ok? Ahora, ya tengo claro que res está calculando y post está aumentando. Y esto va a continuar, pero todavía no está haciendo lo que yo quería. ¿Qué queríamos nosotros? Que este mientras, ¿sí? Mientras trabaje, mientras el número sea, mientras post sea menor que el número. Eso está bien. Mientras post sea menor que el número, eso va a funcionar para el caso 1 que tuvimos en el ejercicio. Eso va a funcionar aquí. Miren mi mouse, acá. Porque el número se movió de 2, 3 a 4 y eso va a controlarlo bien.
Y va a terminar diciendo que es primo, porque hizo todas las posibilidades. Pero no nos va a funcionar para el segundo caso. El segundo caso, que está con rojo acá. ¿Por qué? Porque el número, el primer modulado me va a salir 0. Y fíjense que va a pasar en mi mientras. El POS arrancó en 2 y va a decir 2 menor que el 6, verdadero. Res va a decir igual a num mod POS. Entonces va a decir 6 modulado con 2 igual en res. Res va a tener el 0 y va a decir POS más 1. Va a intentar, fíjense, va a intentar ahora hacer el segunda posibilidad. O sea, después de haber hecho esto, va a intentar hacer una vez más y no debería hacer una vez más. Aquí debe detenerse. Y por eso este while no es un for. No es un for porque si lo ves ahorita como está, donde hay un POS que arranca en 2 y avanza de 1 en 1 y llega hasta un num, tú dirías es lo mismo que un for porque esta está aumentando de 1 en 1 y está llegando al límite que es num. Entonces, la diferencia de por qué no utilicé el for es justamente esto. Necesito que lo que está marcado en la última posibilidad que vimos, acá, ¿sí? Esto, necesito también que funcione para este caso. Para esto va a funcionar sin problemas, ¿sí? Porque tiene que recorrerlo todo y sí es primo. Pero cuando no lo sea, no tiene que recorrer todas las posibilidades. 2, 3, 4, fíjate que no las hizo. Entonces yo necesito ahorita que el resultado me dio 0, detenerlo para decir que no es primo. Eso es lo que necesito hacer. Y justamente por este caso es que estoy usando un while. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Le voy a decir, no solo debe cumplir que POS sea menor que num, también debe cumplir el hecho de que el res sea distinto siempre de 0. Porque cuando es 0 significa que es divisible y ya no era primo. ¿Cierto? Entonces, ahora la figura ha cambiado. Le estoy diciendo que cumple estas dos condiciones. Ahora, esas dos condiciones son como dos preguntas y esas dos preguntas no pueden quedar sueltas, ¿sí? No pueden quedar aisladas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para unir dos preguntas? Utilizamos los conectores lógicos. ¿Y qué conectores lógicos tenemos? El AND o el OR. Pregunta a ustedes, ¿con cuál de los dos los puedo unir a estas dos preguntas que hemos puesto dentro del rombo? ¿Con un AND o con un OR? Con el AND. Sin lugar a dudas, ¿ya? Sin lugar a dudas es un AND, porque debe cumplir las dos condiciones para que entre a verdadero. Si una de las dos condiciones me falla, debe terminar. O sea, debe terminar cuando POS ya se pasó de num, porque ya no hay por qué repetir, revisar, ¿sí? O debe terminar cuando el residuo me arrojó un 0, por decirte, si me arroja el residuo un 0, entonces yo tengo que irme por falso. Si una de las dos me falla, me tengo que salir por falso. Pero mientras las dos sean verdaderas, yo voy a continuar repitiendo. Entonces aquí no puedo dejarlo así. Es importante recordar que hay que usar el conector lógico correcto, en este caso un AND. Hay mucha diferencia en un AND y un OR. Acuérdense, el AND hace de que el resultado sea verdad si ambas condiciones son ciertas, ¿no? Entonces ahí está lo que el espíritu de este ejercicio. Recordar el uso del conector lógico y ver que con un for esto no va a funcionar, porque en el for o en el para no puedo hacer esto, ¿sí? No puedo hacer ni el AND ni puedo hacer esta otra pregunta. El for funciona solamente con el POS menor que num. Eso hace el for. Entonces, ya tenemos esto claro. Y ahora, pues, alguien va a decir, ¿y dónde averiguo si es primo o no? Sí, nos falta eso. Si te fijas, está haciendo un trabajo de esclavo. Esclavo en el sentido de que calcula, avanza, se detendrá, pero todavía no sé el mensaje que voy a poner. Ahora, la gran pregunta. Si yo aquí estoy calculando el res, en este punto, después de calcular el res, ¿puedo o no puedo saber si es un número primo? Sí, pues, ¿no? Si aquí el res me arrojara un 0, como vimos en el ejemplo, miren mi flechita, si pasara que acá, miren, me arroja el 0, yo ya sé que no es primo. Entonces, eso es lo que nos falta hacer. Revisar la salida de cada resultado, ¿sí? Cada res, para que si alguno fue 0, decir no es primo. Eso me falta hacer en mi algoritmo. Entonces, por eso es que voy a separar lo que hemos hecho acá. Miren, voy a hacer así.
Vamos a separar esas dos instrucciones que las propuse en una sola. Significa, primero voy a calcular, ¿sí? Ahí solo voy a calcular. Es que a veces las puedes juntar y en una sola cajita. Y esto lo estoy separando simplemente. Y las voy a poner independientes. Son dos cosas ahí. Pero es lo mismo. Sí, por ahora es lo mismo. Pero no va a ser lo mismo porque ahora calculo res y hay que averiguar si es primo. ¿Cómo averiguo? Miren, dentro del while voy a meter un rombo, pero esta vez este rombo es para preguntar. Este va a ser una pregunta. Se va a preguntar por el valor de res. ¿Sí? Si el valor de res es verdadero, va a venirse por acá. Y si el valor de res es falso, se va a venir por acá. Si vieron cómo se está él chipando, ¿sí? Es porque no le hice conector. Ahorita lo voy a arreglar. Ya, entonces, esto lo vamos a... eso no les pasa a ustedes a mano. Por eso les dije a los que me preguntaron si lo dibujan, como están aprendiendo, tendrían que aprender una herramienta que les ayude a dibujar. Y si la saben usar, pues bien, ¿ok? Lo pueden usar. Ahora aquí le voy a hacer sus flechitas para que se acomode todo porque se ha chipado. Por verdadero va a ser una cosa el sí condicional y por falso va a ser otra cosa. ¿Sí? Entonces también tomen en cuenta cómo estoy distribuyendo el falso y el verdad. El falso siempre lo mando al otro lado. ¿Ya? Eso también, por favor, tomen en cuenta. Y bueno, alguien va a decir, uy, qué chipadera de gráfica, pero ya me voy a acomodar a como ustedes lo conocen. Lo importante acá es que se entienda. Ahora, este sí condicional, miren, tiene su lado de verdadero y tiene su lado de falso. Bueno, es que este caso sí va a haber algo que tengo que hacer por verdad y algo que tengo que hacer por falso. ¿Sí? Entonces tiene los dos lados. De todas maneras, esto debe volverse a reunir abajo con la continuación, ¿sí? Es esa flechita, debe volver a reunirse abajo en el centro, ¿ya? Fíjense cómo siempre estoy respetando el que continúa para abajo en el centro, ¿ya? Ahí trataré de que lo llegue a cubrir. Y bueno, tendría que continuar con la siguiente instrucción, ¿sí? Vamos a unir esas dos flechitas, voy a ver si se quieren ver. Ahí está. Listo. Ok. Ahora estas dos flechitas que se han reunido, ¿sí? Tienen que bajar también con una flecha de conexión, por eso estoy costando un poquito. Ahí. Ahora sí, ¿sí? Más o menos es así. Ya, me ha gustado que esté más bonito, pero bueno. Ahora, si ya tengo el sí condicional que se ha abierto, ¿sí? A ver, ahí es lo ideal que la vean la flecha para que no me digan por qué está haciendo así. No sé por qué se cruza al otro lado. Ahí, ya, por lo menos está ahí. Y vamos a hacer una individual y ya está teniendo forma, ¿ya? Lo que quiero que noten es de que esto a veces dices no va a funcionar, pero en el fondo sí. ¿Sí? Déjeme insertarle, me falta insertarle un conector más, pero este es un conector especial porque va como una recta y él no la está reconociendo, entonces la voy a tener que dibujar así. Ok. Acomodaré el gráfico porque ya se me chipó y un poquito más grande para ver las cosas más claras. Y esto por acá para que no se esconda. Y bien, ahora vamos a tratar de acomodarlo mejor. Ya, ahí está. Ahora, el sí condicional, ¿cierto? Vamos a revisar. Por lado de verdad se hace una cosa, por lado de falso otra.
Acá estamos viendo que aquí va a preguntar, va a hacer algo. Me faltaba el retorno del mientras, ¿sí? El retorno del mientras, se lo vamos a graficar. Esta de acá hay que hacerle un conector para que vuelva arriba, ¿sí? El retorno del mientras. Es este de acá, entonces esta otra ya nos sirve. Y lo vamos a... Listo. Entonces por eso es más fácil dibujarlo a mano, ¿ya? Dibujarlo a mano para no tener todos esos problemas que estoy teniendo. Y me falta ahora otro conectorcito más. Hasta ahí, ¿ok? Eso indica volver atrás. ¿Qué más? Me falta escribir lo que hemos pensado, ¿sí? Hay que escribir lo que hemos pensado. A ver. Sí, herramienta de puntero. Listo. Ya está deschipado el sí que se metió ahí y que en algún momento se me desconfiguró. No se preocupen que igual yo lo voy a acomodar por acá. ¿Vieron cómo se salen las cosas? ¿Sí? Ya, ahora pensemos el algoritmo otra vez, ¿sí? Pensemos otra vez el algoritmo, un poquito más chico para que me entre todo. Tenemos acá, leer el número, el post está arrancando en una variable que es 2, aquí está el while, lo voy a hacer un poquito más grande para que se den cuenta, ok, ahí está el while haciendo su trabajo, y este while repite por verdadero y por falso continúa a la derecha, ¿sí? Entonces aquí entra por verdad, ahí estoy acomodando, luego va a haber una pregunta, y la pregunta estaba para res, ¿verdad? Aquí ponemos res igual a 0. Si el res es igual a 0, quiere decir que ya fue divisible entre algún valor entre el 2 y el número. Entonces aquí diría que el mensaje men va a ser igual a primo, ¿sí? Men no es primo, ¿no? Porque fue divisible, ¿sí? No es primo. Porque ya me falló. Ahora, si fuera por falso, aquí diríamos men, ¿sí? Igual a es, no. Si no fuera 0, no me importa, pues, ¿no? No me importa. Entonces, miren qué interesante. Yo puedo decir, tanto dice para que haya por falso y verdadero, que voy a definir que es primo cuando haya hecho todas las vueltas, ¿cierto? Cuando res sea 0, quiere decir que encontró un divisible, y eso me está arrojando que no es primo. Entonces, ahora miren lo que voy a hacer. Por el lado de falso, no voy a hacer nada. O puedo ponerle también, ¿sí? A ver, claro, porque cuando venga por aquí falso va a decir es primo, pero vamos a repetirlo muchas veces, ¿te das cuenta? Varias veces va a entrar por este lado, que es primo, y luego cuando no cumpla va a decir no es primo. Entonces, para evitar que esto se haga muchas veces, miren lo que voy a hacer acá. Esa variable men, que era el mensaje, la vamos a arrancar en un valor que va a decir es primo. Es decir, que antes de repetir, voy a asumir de que sí es primo el número. Sí, es primo. Vamos a poner con mayúscula para que se vea. Sí, es primo. Entonces, una estrategia en las repeticiones es que antes de empezar la repetición, la variable que estamos cambiando, en este caso men a no es primo, cuando una me falle, la arranco con el valor por defecto. Entonces, estoy asumiendo antes de repetir que el valor es primo. Entonces, aquí dice men es primo. Eso me va a evitar tener que hacer esto y simplemente por el lado de falso no hago nada en el sí condicional, ¿sí? Lo dejo vacío. ¿Sí? Ahí estoy pensando que es más fácil así, ¿sí? El lado de falso que quede vacío para que yo pueda, pues no hace nada. Por verdadero dice el mensaje que diga que no es primo porque ya falló, y por el lado de falso, que es esto que estamos viendo acá, que diga nada, ¿sí? Cuando esto sea falso no haga nada porque pues el valor es primo y yo ya lo he asumido antes de empezar la repetición. Vamos a revisar controles ahora. El post está en 2, el men dice que es primo, asumimos que es primo el número, dice post menor que non, verdadero, res distinto de 0.
aquí hay otro problema. ¿Cuánto vale res? Nunca le puse nada a res. Entonces, fíjense que res aquí está siendo usado porque lo calculamos acá, pero no lo arranqué en un valor. Otra vez caí en la trampa de que no debo olvidar de que los valores que manejo dentro de la repetición deben ser inicializados afuera. Así como inicialicé men y post, también debemos inicializar res, porque aquí está comparando res con que sea distinto de 0. Como nosotros queremos que la primera vez sí o sí entre, ¿no es cierto? Yo puedo decir que res puede arrancar en cualquier valor que no sea el 0 para obligarle a que entre al mientras. Les voy a decir que res arranque, por ejemplo, en 100, ¿sí? Cualquier valor, con tal de que no sea 0. ¿Cómo me di cuenta de eso? Me di cuenta cuando intenté ya la revisión. ¿Por qué? Mi revisión, que es recorrer mi algoritmo e ir viendo la lógica. Num vale 5, por decirte, ¿sí? Aquí dice, post igual 2, men es primo, asumo que es primo, y res en 100. Bueno, no sé qué va a hacer. Ahora dice, post es menor que num, el 2 es menor que el número, que en este caso era un 5, verdadero, y dice, res distinto de 0, el 100 es distinto de 0, verdadero. Entonces, le estoy obligando a que entre, ¿no es cierto?, la primera vez. Y ahora aquí va a calcular res. Dice num mod post, ¿no? Entonces, está sacando num mod 2, 5 mod 2, y el res me está arrojando un 1, ¿sí? Res es igual a 0, falso. Fíjate que aquí es falso, no hace nada. ¿Y qué hace ahora? Dice post es igual a post más 1. Aquí tendría que incrementar post. Vamos a corregir un poquito esto. El post es igual a post más 1. Aumenta el post en 1 y vuelve a repetir. Y pregunta, post es menor que num, el 5 es menor, el 2, ahorita le tocaría el 3, 3 menor que el 5, verdadero. El res es distinto de 0, sí, el res que obtuve fue distinto de 0 y vuelve a entrar. Y esto va a entrar mientras cumpla ambas condiciones. Cuando sea falso, se va a venir por acá. Aquí se le perdió la etiquetita, ok. Uy, se le perdió la etiquetita, la voy a tener que, no sé cómo moverla, no sé cómo se me fue para acá y ahora se está moviendo todo. Ok, por falso entonces se va a venir por acá, no me queda de otra que hacer esto. Ok, y el falso está haciendo de que se mueva para abajo. Ahí. Qué mala suerte. Todo se me mueve acá. Ya, ahí quiero, bueno, la vamos a borrar. De esta línea, si no sale, es mejor borrarla. Y esta va a venir para abajo para ir por falso a hacer el otro trabajo, ¿sí? Entonces ahí, listo. Y acá le pongo su etiquetita, ¿sí? Que diga que va a ser por falso. ¿Ok? Y este va a continuar para abajo. ¿Qué tendría que hacer ahora? Mostrar si el valor es o no es primo. Y eso en donde está, en la variable men. Ven, aquí dirá que no es primo porque falló una de los controles. O dirá que es primo si nunca entró a este sí condicional. El men se quedó con que era primo. Entonces, bien interesante, ¿no? No lo estoy usando el lado de falso porque yo dije, bueno, asumo antes de repetir que sí es primo y si alguno me falla, le pongo que no es primo. Esto se llama usar la variable como si fuera una bandera. ¿Qué significa bandera? Que se pone en no es primo cuando viene por este lado del algoritmo. Y si no fue por acá, ¿sí? Si nunca vino por acá, se quedó en la bandera de que es primo, ¿ya? Y aquí, ¿qué mostraríamos? En pantalla mostraríamos el mensaje que diga men, indicando si eso no es primo. Con eso ya tendríamos listo para ajustar la salida y hacer la prueba de escritorio. Yo hice una mini prueba de escritorio, ¿ya? Eso quiero esclarecer. Sí hice una mini prueba de escritorio porque, bueno, como era un poquito largo, preferí hacerlo mentalmente, pero hasta que ustedes puedan hacer de esa manera, sin apoyo de la tablita, ustedes siempre hagan su prueba de manera manual, es decir, uno a la vez, ¿ya? Ahorita la vamos a hacer una tablita para que vean que sí funciona y luego ustedes le hacen otras pruebas más para revisarla, ¿no? Yo solamente lo voy a hacer para mostrarles que, bueno, que el algoritmo está funcional y si se me pasó algo va a salir en esta pruebita que voy a hacer, ¿ok? Bueno, obviamente esto se puede subir más y acomodar un poquito más, pero me he quedado sin espacio
Era un poquito más largo el algoritmo, ¿sí? De lo esperado. Entonces, diferencias de las cosas que he utilizado acá. He usado el rombo 2 veces, ¿sí? Pero no lo he usado con el mismo propósito, ¿no? El rombo que utilicé al principio era simplemente para el mientras, para la repetición, ¿no? Este rombo, por favor, tomen en cuenta que está utilizando la repetición, ¿ya? Y este otro es un sí condicional, no son iguales. La flecha de la repetición, miren, vuelve atrás. El sí condicional, la flecha va para abajo siempre. Nunca hay volver atrás. Entonces, no hay forma de confundir estos dos, ¿ok? Vámonos a hacer la prueba ahora con una tablita. Aquí vamos a, ayúdenme a barrer las variables. Aquí tengo a num. ¿Quién más? Tengo a la variable pos. Tengo a la variable men. Tengo a la variable res. Las variables puedes escribirlas tal cual, ¿sí? Es mayúscula, minúscula, para evitar problemas. Yo les recomiendo usar todas en minúscula para que no haya diferenciaciones. Creo que es todo y vamos a borrar todo esto. Y la pantalla siempre la voy a dejar a un ladito de otro tono para que la diferenciemos, que es la salida de resultados. Ya. No hay nada más. Entonces empecemos. ¿Con cuál quieren probar? ¿Con cuál de las pruebas que hicimos? Vamos a revisar las pruebas que hicieron en el análisis. Con el 6. Con el 6, con el que no es primo, ¿ok? Habría que hacer las dos pruebas, con uno que es primo y con otro que no es primo. Agarremos primero con el que es primo, me voy a ir con un número más pequeño, el 3, ¿ya? Voy a trabajar con el 3. Entonces, comienzo el algoritmo desde el principio. Dice leer num, leo el 3, luego voy a hacer como 6, ¿listo? Acá, pos igual 2, men igual es primo, ya, res igual 100, y ahora voy. Pregunta, pos menor que num, 2 menor que el 3, verdadero, y res distinto de 0, 100 distinto de 0, verdadero. Res dice, calcular res, num bot pos. ¿Cuánto es 3 mod 2? Para que reemplace el valor de res. 3 mod 2, ¿cuánto es? 3 dividido entre el 2, de a 1, me sobra 1. Muy bien, el modulador es 1, perfecto. Ya tengo el cálculo de res. Siguiente paso. Res igual a 0, está preguntando. Este 1 es igual a 0, falso. Ya por falso, baja y dice, pos igual pos más 1. El pos, que era 2, aumenta a 3. Y luego este va para arriba y dice, pos menor que num, 3 menor que el 3, falso. Ya me falló esa y se va a ir el mientras por falso. ¿Sí? Aquí vamos a ver. El mientras se va a ir por falso. Aquí estaba la etiquetita de falso. Baja y dice mostrar res en la pantalla, mostrar men en la pantalla. ¿Qué vale men? Es primo. Entonces en la pantalla va a salir el mensaje es primo. Le voy a poner con la doble comilla, aunque en pantalla no sale la doble comilla. Bueno, no sale, sí, mejor así, es primo. La doble comilla solo la usamos cuando asignamos valor a la variable, ¿sí? Pero en la pantalla no sale la comilla, ¿no? Entonces muestra es primo y se acabó el algoritmo y sí, el 3 es primo y está bien. Ya hicimos una prueba. Entonces esto lo voy a tachar de que es la primera prueba que hicimos y ahora voy a hacer una segunda prueba con otro número. El 6 que pidió su compañero. Ahí está, el 6. Leemos el número, ya está el 6. Pos igual 2, pos vuelve a empezar en 2. Men es primo, otra vez dice es primo. Res igual 100. Ahí está. Y pregunta, pos menor que num, 2 menor que el 6, verdadero,
res distinto de 0, 100 distinto de 0, verdadero, res igual a num mod pos. Entonces vuelve a calcular res diciendo 6 modulado con 2, 6 entre el 2 de a 3, me sobra 0, el modulado me retorna el 0. Y ahora dice, res es igual a 0, fíjense, 0 vale res. 0 igual a 0, verdadero, men no es primo. Entonces fíjense que esto lo va a reemplazar y ahora va a decir no es primo. Lo está reemplazando, está perdiendo el valor que era primo, ahora no es primo. Baja y dice pos igual pos más 1, el pos evidentemente de 2 muda a 3, y luego va a la pregunta, pos menor que num, 3 es menor que el 6, verdadero, res es distinto de 0, res es 0, 0 distinto de 0, falso. Como me falló una de los dos, se va a ir por falso y va a decir ahora mostrar men en pantalla. ¿Qué muestra en pantalla? No es primo. Entonces aquí va a mostrar no es primo. Entonces lo que estamos viendo acá es básicamente el hecho de que el algoritmo sí está funcionando para determinar si el número es o no es primo, ¿cierto? El 3 sí era primo, pero el 6 no lo es. Y si ustedes vuelven a revisar este mismo ejercicio para un 15, un 30, van a notar que siempre va a funcionar correcto porque inteligentemente moví las cosas. Entonces, acá yo empecé con un while porque sabía que había que repetir mucho, ¿no? Y luego fui introduciendo algunas cosas en las variables, como por ejemplo esta pregunta, que era súper importante para poder definir si era o no era primo, ¿no es cierto? Otra cosa es que el mientras, miren, empecé arrancando solamente con una pregunta y derivado de cómo era la situación, le aumenté el and y también que revise que cumpla esta otra condición, porque si me falla una de estas, quiere decir que ya no tengo que seguir revisando. Si me falla el post menor que num, significa que ya no hay razón de revisar y que seguramente nunca vino por aquí, ¿no? Tal vez, ¿sí? Entonces de repente se quedó en que es primo. Y si el post estaba bien, pero me falla esto del res, ¿sí? De que se ha puesto en distinto de 0, o sea que se puso en 0, como es el caso del ejemplo de ahorita, me va a fallar también y se va a ir por falso. Entonces, qué importante las herramientas que vimos en dominio de variable, cuando vimos el tutor de variable, vimos las preguntas, los operadores lógicos, vimos el tema de las formas de preguntar, que es a través de comparación. Miren, van en los rombos, no solo en el while, sino también en el sí condicional. Nunca me chipen estos dos. El mientras, no hay forma de confundir, es una flecha que vuelve atrás. Para mí este sí o sí es un mientras. Y este de acá es un sí porque la flecha baja y no vuelve atrás. ¿Por qué yo sé que no vuelve? Porque termina aquí el sí condicional. Aquí se acabó el sí. Siguiente instrucción es este post. Por eso no me gusta que esta flecha se arme así. Prefiero que esta flechita se arme de esta manera. A ver, vamos a ver si lo puedo corregir todavía. Esto también he visto que ustedes lo hacen y no me queda de otra que aceptarlo porque he visto que es la tendencia. Esto es preferible que siempre marque de esta manera el retorno para atrás, ¿ya? Y aquí, bueno, acá lo voy a hacer encontrar. Ahí está, ¿sí? Entonces, mejor así porque cuando lo hacen de un lado, luego me aumentan cosas en la flecha, como la anterior clase, y se va haciendo cualquier cosa menos un while. En las flechas no pongo nada. Esa es una regla, tal vez que es buena idea a ustedes también para que la conserven. Y alguien va a decir, ¿por qué es tan rigurosa? Pero sí es lo mismo. Cuando vayamos a programación que nos toca la siguiente semana, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo esto que lo otro. ¿Ok? Entonces, con esto acabaríamos la clase de hoy. Tienen el práctico también, chicos. Avancen, por favor. La siguiente clase empezamos el tema número 5, que ya es programación. Y acá yo voy a trabajar con Visual, ¿sí? Visual Basic. Y de repente ahora vale la pena que en el chat, por favor, son varios. Entonces, por favor, si pueden levantar la mano, los que no tienen una computadora
para poderle instalar el Visual Basic, que es el lenguaje de programación que vamos a necesitar. Entonces, así rapidito si van en el Zoom, donde dice participantes, ahí ustedes tienen la opción que es manito o mótico. Entonces, levanten la manito los que no tienen. De repente, tal vez no tienes, pero te puedes conseguir. Lo que pasa es que no es que vas a necesitar todos los días y todo el tiempo. Vamos a hacer algunas prácticas nada más, ¿no? Entonces, de repente te puedes prestar, ¿cierto? Para hacer las prácticas. Ahora, yo esto también lo enseñaba en pizarra, por si acaso, ¿no? Entonces, yo lo enseñaba en pizarra y quiere decir que, pues, de las clases que yo voy a dar, tal vez lo más importante sea para ustedes, pues, poderla reproducir haciendo ustedes el ejercicio, ¿sí? Eso es tal vez lo importante. Entonces, para los temas que van a continuar de aquí en adelante, que son programación, tendríamos la restricción de que sería deseable que tengan una computadora para ir probando el algoritmo. Y la otra es que les pase una secuencia de videos donde está enseñando el lenguaje de programación, ¿ya? En el anterior semestre se trabajó con 2, pero el problema fue que algunos no entendieron bien y se confundieron, ¿ya? Les dije que un grupo iba a poder trabajar con Visual Basic porque tenían computadora, y otro grupo podía trabajar con Python porque no tenía computadora. Pasa que Python lo puedes instalar en el celular, y en el celular, pues todos los que están ahorita presentes tienen algún celular o pueden conseguirse uno, ¿verdad? Entonces, el problema fue de que terminaron confundiéndose porque pensaron que eran los dos, lo vieron difícil y me abandonaron más rápido. Entonces, no quiero que pase lo mismo. Lo que sí podemos hacer es de que para la parte de programación, yo lo puedo agarrar esta semana, y el día lunes, por ejemplo, empezamos con Visual Basic. Bueno, sí, Visual Basic es el más común. Como vi que muchos no levantaron la mano, significa que pueden conseguirse una máquina para hacer las pruebas. Tal vez no para la clase, sería lo ideal, sin embargo, pero para después reproducir el ejercicio haciéndolo tú. Porque la llevada a la computadora solamente consiste en que yo te muestre cómo trabajar en el ambiente. Porque lo que vamos a hacer ahora es traducir este diagrama de flujo a un lenguaje de programación utilizando una plataforma. En este caso, vamos a utilizar Visual Studio para programar en Visual Basic, ¿ya? En el otro caso, pueden utilizar también Python, que viene para celular y que lo puedes instalar. Entonces, ¿qué voy a hacer el día lunes puntualmente? Voy a mostrarles cómo trabajar con Visual y voy a mostrarles cómo trabajar con Python, ¿sí? Pero no les voy a hacer el ejercicio. Simplemente voy a decir, esto necesitas hacer, esto necesitas conseguirte para lograr hacerlo. Con eso que les voy a dar, ustedes ya el día sábado tendrían que intentar entrar al video, que lo voy a poner ya para reproducir, o sea, directamente ustedes lo van a reproducir de ahí, donde explica cómo trabajar con Visual o que explica cómo trabajar con Python. Es decir, que vas a tener 2 videos el siguiente sábado. Uno que dice Visual y otro Python. Entonces, si tú tienes el celular y vas a trabajar con Python, con lo que yo te explique este lunes, ya deberías tener Python en tu celular, ¿ya? Y podrías seguir el video y hacer lo que está pidiendo. Lo más importante ahí es seguir y poder trabajar, ¿ya? Y los que tienen computadora pueden usar el video que trabaja con Visual Basic. Entonces, lo que van a hacer es entrar a Visual Basic, al video de Visual, lo van a instalar en su computadora y van a seguir el video explicativo de los ejercicios que se están resolviendo en Visual. Porque el ejercicio que se hace es agarrar un diagrama de flujo y traducirlo. De esa manera, esta semana voy a poder avanzar con ambos a la vez, los de Python y los de Visual. ¿Y qué voy a hacer el día lunes? Vamos a dividir 1 hora Python y 1 hora Visual, pero no para decirles cómo funciona el lenguaje de programación. Eso lo han tenido que ver el día sábado que viene, ¿ya? Es para decirles qué problemas tuvieron y para que yo se los pueda sustentar en línea y puedan ustedes continuar con el segundo video, porque por cada uno hay al menos 2 videos explicativos. Uno que es el más facilón, donde te dice lo básico,
y otro que es el más, un poquito más elaborado, donde ya estoy haciendo traducciones de los diagramas de flujo como este que hemos hecho a ese lenguaje de programación, ¿ya? Entonces yo estoy segura que va a funcionar de esa manera y bueno, también van a poder detener el video de repente mientras se traban, porque la idea es que ustedes sigan y hagan en su máquina o en su celular lo que está haciendo en la pantalla. Eso va a servir ¿para qué? Para el segundo parcial, porque en el segundo parcial se les va a pedir la habilidad de armar el diagrama de flujo y en un 70% y en un 30% se les va a pedir la habilidad de poder traducir el diagrama de flujo a un lenguaje de programación, ¿ya? Pero para poderlo hacer necesitan ustedes conocer a ese lenguaje de programación. ¿No es cierto que ustedes cuando aprendieron inglés les enseñaron vocabulario para poder arrancar con alguna base? Lo mismo sucede cuando aprendemos un lenguaje de programación. Hay que arrancar con esos elementos básicos del lenguaje de programación para poderlo traducir. ¿Listo? Entonces, este lunes nos conectamos tempranito para poder trabajar. Es un poquito largo porque tengo que explicar cómo van a lograr tener Visual, cómo van a lograr tener Python. Lo bueno es que ya hay videos hechos para ello y son cortitos, entonces lo que yo voy a hacer es direccionarlos para los enlaces para que puedan instalar y configurar en su computadora, ¿listo? O en el celular son una app la que hay que instalar, ¿ok? Y luego el próximo sábado voy a hacer una práctica, van a ustedes entrar a los videos donde ya están trabajando con ejercicios para programar en Python o en Visual, ¿listo? Y ya el próximo lunes nos reuniríamos. Entonces, con eso quiero decir que los lunes van a ser de reunión para poder sustentar mejor lo que el día sábado han visto en el video. Lo que pasa es que eso deberíamos hacerlo en línea en un laboratorio, pero derivado de este problema de que no hay computadora para todos y que todavía no podemos ir al laboratorio, es que tenemos que trabajar de esa manera, ¿ya? En el anterior semestre noté que muchos empezaron con Python, lo entendieron, es muy sencillo el lenguaje, pero finalmente presentaron su trabajo en Visual. Es que es un poco más difícil escribir en el celular, yo lo entiendo. Si tienes una tablet, de repente es más fácil porque tenés de repente el lápiz o las teclitas, ¿no? Son un poquito más grandes, te facilita a la hora de escribir, ¿ya? Pero hay que buscar una manera, ¿sí? De hacer algunas prácticas para que no nos quedemos solamente en el papel, porque esto que yo pensé, así como está, 100% se puede llevar a cualquier lenguaje de programación. Puede ser Visual, puede ser Python o el que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, con Eddie, por favor, siguen practicando diagramas de flujo, porque él no trabaja la parte de programación. Entonces, ahí tienen que apoyarse mucho en los videos y en lo que yo voy a explicar. Los de IN110 también tienen que poner énfasis en eso, porque en la última parte del semestre hacen un mini proyectito que tiene sus puntitos, que es principalmente la traducción a un lenguaje de programación de un determinado problema que les voy a pasar, ¿no? Entonces, sí o sí, hay que entender uno de los lenguajes, ¿ya? Entonces, no les recomiendo que trabajen en los dos. Pasó el anterior semestre y se terminaron complicando porque te puedes confundir porque uno trabaja de una manera y el otro de otra. Es como querer aprender ahorita inglés y francés. Te vas a terminar confundiendo entre los dos, ¿verdad? Entonces, mejor agarran solamente uno determinado en función a la problemática que tienen, ¿sí? Si tienen computadora, recomendable que se vayan directo a Visual, ¿ya? Si tienen solamente el celular, usen Python, igual les va a solucionar el problema, solamente el temita de la escritura, que con paciencia va a salir porque tampoco es muy difícil, ¿ya? Y yo lo voy a mostrar el día lunes en el celular igual, ¿ok? Entonces nos vemos, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta. El examen ya los he revisado, ya les he devuelto. Si tienen alguna duda del examen, ¿sí? Si tienen alguna duda, como era básicamente teórico, lo recomendable es primero que lo revisen bien, ¿sí? Porque a veces están diciendo, no me ha hecho valer procedimiento, pero el procedimiento también está incorrecto, ¿no? Entonces no puedo hacer valer procedimiento. En la operación de producto, división, por ejemplo, no solo se evalúa el resultado,
fíjense que ahí va la operación de multiplicación, de suma, de resta. Entonces se ha ido evaluando en función a las operaciones que correctamente se han hecho también. Entonces no solamente me fui al resultado final, ¿ya? En algún caso, tuvieron algún comentario en el WhatsApp, no lo voy a ver, ¿para qué les voy a decir? Está lleno y ya rebasé la paciencia. Me mandan toda clase de mensajes y no lo voy a ver. Como es serio y es el examen, lo más recomendable, el correo que les pedí, ¿ok? Al correo que les pedí, por favor, que ustedes me manden su consulta y si da lugar, yo también voy a responder con positivo o negativo, ¿ya? Entonces, alguna vez me pasó que una pregunta no la vi y no la revisé y sí, tenía razón en reclamar, pero háganlo con el correo que les pasé para que no estemos con el WhatsApp, que le mandé el mensaje, no me respondió. Normalmente yo a veces estoy ahí trabajando, eso es lo que quisiera que entiendan, ¿sí? Por el trabajo estoy con el WhatsApp, pero no es que estoy con el WhatsApp ahí sentadita, estoy por el trabajo, entonces no puedo estarte respondiendo preguntas porque no estoy con el material de ustedes a la mano, ¿ya? Entonces lo mejor es que me lo envíen al correo y ahí yo ya pues estoy sentada para leer correo y ya puedo acceder al material, revisar y contestarte en el momento en que lo voy a hacer, ¿ya? Y que tampoco me demoro meses, ¿no? Seguramente voy limpiando de rato en rato. El semestre siempre acabo con el correo en 0. Quiere decir que todos los correos los he tenido que leer, ¿ya? Entonces, con esa aclaración, no sé si hay alguna pregunta. ¿Nada? Ingeniera, disculpe. ¿Sí? ¿Nos puede dar más tiempo para presentar el práctico? ¿El práctico Sí, Inge, por favor. cuándo termina el práctico? Para este lunes, creo que. Y con Eddie están trabajando en la secuencial y la condicional, ¿sí? Hoy seguramente van a trabajar. Bueno, también no hay problema, a ver, podemos aumentar una semana hasta el siguiente sábado en la noche, ¿ya? Es que yo uso esos límites de fechas por un motivo. El tema es la revisión. Cuando yo reviso en la fecha que he marcado, seguramente que tenés un feedback, ¿sí? Es decir, te equivocaste aquí, revisa esto. Pero si ya vamos recorriendo mucho, nunca va a haber feedback porque nunca me va a dar tiempo, ¿sí? Porque tengo que revisar el examen enseguida. Entonces simplemente voy en la revisión a encontrar errores. Si hay errores, voy bajando la nota del práctico, ¿ya? Y porque, pues, lamentablemente, algunos de sus compañeros, yo diría con viveza criolla que le llaman, ¿sí? Me mandan la hoja de preguntas, ¿no? Ya es pasarse eso, ¿sí? Me mandan la hoja de preguntas como respuesta al práctico. Entonces, no es buena idea hacer eso. Ya realmente me debo entrar a revisar si es así, porque no es justo que tenga 100 por mandarme la hoja de preguntas, ¿verdad? Y otro que sí lo ha hecho, que ha borrado, se ha agarrado su tiempo, se ha esforzado, me mande el práctico y también tenga 100. No está bien. Entonces, tengan en cuenta de que lamentablemente la plataforma a mí no me ayuda mostrándome el tamaño del fichero, por lo menos para saber si me cargaron algo, ¿sí? Entonces yo sí o sí entro uno por uno y voy viendo así. Encuentro errores y voy bajándole la nota, cosa de que cuando tengo mucho tiempo no sucede. Cuando tengo mucho tiempo en la revisión, entonces voy revisando, dando sus errores, ¿no? En todo caso, lo importante también es que ustedes, a medida que avancen, si están con mucha duda, hablen con el auxiliar o me pregunten para decir si está bien o mal. Pero ustedes pueden revisar su algoritmo con la prueba de escritorio que vimos acá también, ¿sí? Ahora, ¿no? Ahora ya pueden hacer esa revisión. En el anterior práctico, por ejemplo, podían revisar haciendo al revés. Si te veía convertir de base 10 a base 2, tenías que hacer al revés. El convertido de binario tendrías que llevar a base 10 y te podías revisar tú mismo si estaba bien tu ejercicio, ¿no? En este caso, la única forma que tienen de revisar es con la prueba de escritorio. Yo les recomiendo que todos sus algoritmos tengan su prueba de escritorio. Te dice si está bien o está mal lo que has pensado por acá. Y también te ayuda a corregir. ¿Vieron eso que yo hice? No hice la prueba de escritorio. De verdad, me arrepiento de no haberlo hecho. Debía haberlo hecho porque si hubiéramos hecho, hubieran notado de que si bien aquí yo agarré un while y puse esto,
cuando hubiera empezado la prueba de escritorio y hubiera llegado a este nivel, me hubiera dado cuenta que era necesaria esta pregunta, pero me hubiera dicho que había esa necesidad, porque no tenía el cálculo de MEN, ¿sí? Entonces lo hubiera puesto de todas maneras y hubiera vuelto a empezar una prueba de escritorio nueva, de cero, hasta que esto me diga que está haciendo las cosas que debe hacer de la manera correcta, ¿sí? Las pruebas de escritorio no solo son al final del algoritmo, las puedes hacer incluso a la mitad del algoritmo, cuando tú estás teniendo dudas de cómo estás yendo de un paso al otro. Si hay dudas sobre lo que está pasando aquí, ya nomás empieza a hacer la prueba de escritorio para ver si las variables se están moviendo como deben hacer para conseguir el resultado que estaba en la variable MEN, ¿no? Y que curiosamente la usamos como una bandera, quiere decir que arranca con un valor por defecto, asumiendo que esto es así, pero si hay una variación a la mitad del algoritmo, lo cambio y se convierte en esto, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de la famosa prueba de escritorio. Incluso yo este algoritmo, tal cual está, lo leo y lo llevo a un lenguaje de programación, yo estoy segura que va a funcionar porque he respetado la señalética, he respetado la sintaxis de las estructuras algorítmicas, no he inventado nada por acá ni por acá, entonces significa que yo tengo mucha seguridad de que esto que he planteado va a funcionar al llevar a Python o a Visual, a cualquiera de ellos, ¿ya? Entonces, hasta el siguiente sábado va a estar el práctico y con eso ya nos veríamos el lunes para el capítulo 5, ¿ok? Les voy a avisar 10 minutos antes para decirles en 10 minutos nos conectamos, pero ahora van a disculpar, estoy sin internet, así que voy a tratar de resolverlo para que el día lunes tengamos problemas de cortes, ¿ya? Nos vemos, chicos, pasen buen día, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.